Hola, mi nombre es Luis Hernán Bautista y quiero darte la bienvenida a nuestro club de lectura, La Puerta de la Fe. Hoy vamos a centrarnos en un audiolibro, el documento final del sínodo. ¿Por qué La Puerta de la Fe? Porque nos permite reconocer la historia de nuestra fe y así poder superar el presupuesto obvio de la fe y reconocer el tejido unitario entre fe, cultura, política y compromiso social. Bienvenidos. Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Segunda parte, en la barca juntos. La conversión de las relaciones. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. El lago Tiberíades fue el lugar en el que empezó todo. Pedro, Andrés, Santiago y Juan habían dejado la barca y las redes para ir tras Jesús. Después de la Pascua, partieron de nuevo a aquel lago. Por la noche, un diálogo resuena en la orilla: voy a pescar. Nosotros también vamos contigo. También el camino sinodal comenzó así. Escuchamos la invitación del sucesor de Pedro y la acogimos. Partimos con él y detrás de él. Juntos hemos orado, reflexionado, luchado y dialogado. Pero sobre todo hemos experimentado que son las relaciones las que sostienen su vitalidad, animando sus estructuras. Una iglesia sinodal misionera necesita renovar ambas cosas. Nuevas relaciones. A lo largo del recorrido del sínodo y en todas las latitudes surgió la llamada a una iglesia más capaz de alimentar las relaciones con el Señor entre los hombres y mujeres, en las familias, en las comunidades, entre todos los cristianos, entre todos los grupos sociales, entre todas las religiones, con la creación. Muchos expresaron su sorpresa por haber sido interpelados y su alegría por poder hacer oír sus voces en la comunidad. Tampoco faltaron quienes compartieron el sufrimiento de sentirse excluidos o juzgados también por su situación matrimonial, su identidad y su sexualidad. El deseo de relaciones más auténticas y significativas no solo expresa la aspiración a pertenecer a un grupo cohesionado, sino que corresponde a una profunda conciencia de fe. La calidad evangélica de las relaciones comunitarias es decisiva para el testimonio que el pueblo de Dios está llamado a dar en la historia. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Las relaciones renovadas por la gracia y la hospitalidad ofrecida a los últimos según la enseñanza de Jesús son el signo más elocuente de la acción del Espíritu Santo en la comunidad de los discípulos. Ser iglesia sinodal exige, pues, una verdadera conversión relacional. Debemos aprender de nuevo del Evangelio que el cuidado de las relaciones no es una estrategia o una herramienta para una mayor eficacia organizativa, sino que es la forma en que Dios Padre se ha revelado en Jesús y en el Espíritu. Cuando nuestras relaciones, incluso en su fragilidad, dejan traslucir la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu, confesamos con nuestra vida la fe en un Dios uno y trino. Es en los evangelios a donde debemos mirar para trazar el mapa de la conversión que se requiere de nosotros, aprendiendo a hacer nuestras las actitudes de Jesús. Los evangelios lo presentan constantemente en escucha de la gente que se encuentra con él por los caminos de la Tierra Santa. Hombres o mujeres, judíos o paganos, doctores de la ley o publicanos, justos o pecadores, mendigos, ciegos, leprosos o enfermos. Jesús no despide a nadie, sino que se detiene a escuchar, a entablar un diálogo. Ha revelado el rostro del Padre saliendo al encuentro de cada persona allí, donde está su propia historia y su libertad. De la escucha profunda de las necesidades y de la fe de las personas con las que se encontraba, brotaban las palabras y gestos que renovaban sus vidas, abriendo el camino para sanar las relaciones. Jesús es el Mesías que hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Nos pide a nosotros, sus discípulos, que nos comportemos de la misma manera,
y nos da, con la gracia del Espíritu Santo, la capacidad de hacerlo, modelando nuestro corazón según el suyo. Solo el corazón hace posible cualquier vínculo auténtico, porque una relación que no se construye con el corazón es incapaz de superar la fragmentación del individualismo. Cuando escuchamos a nuestros hermanos, participamos de la actitud con la que Dios, en Jesucristo, sale al encuentro de cada uno. La necesidad de una conversión de las relaciones concierne inequívocamente a las relaciones entre hombres y mujeres. El dinamismo relacional está inscrito en nuestra condición de criaturas. La diferencia sexual constituye la base de la relacionalidad humana, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. En el proyecto de Dios, esta diferencia originaria no implica desigualdad entre hombre y la mujer. En la nueva creación está reinterpretada a la luz de la dignidad del bautismo. Cuando habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Como cristianos, estamos llamados a acoger y respetar en las distintas formas y contextos en que se expresa esta diferencia que es don de Dios y fuente de vida. Damos testimonio del Evangelio cuando intentamos vivir relaciones que respeten la dignidad y la reciprocidad entre hombres y mujeres. Las expresiones recurrentes de dolor y sufrimiento por parte de mujeres de todas las regiones y continentes, tanto laicas como consagradas, durante el proceso sinodal revelan con qué frecuencia no logramos hacerlo. En una pluralidad de contextos. La llamada a la renovación de las relaciones en el Señor Jesús resuena en la pluralidad de contextos en los que sus discípulos viven y realizan la misión de la Iglesia. Cada uno de estos contextos posee riquezas particulares que indispensablemente hay que tener en cuenta, vinculadas al pluralismo de las culturas. Sin embargo, todos ellos, aunque de manera diferente, llevan los signos de las lógicas relacionales distorsionadas y a veces opuestas a las del Evangelio. A lo largo de la historia, el cierre a las relaciones se solidifica en verdaderas estructuras de pecado, que influyen en el modo de pensar y actuar de las personas. En particular, generan bloqueos y miedos que es necesario afrontar cara a cara y atravesar para poder emprender el camino de la conversión relacional. Enraizados en esta dinámica están los males que afligen a nuestro mundo, empezando por las guerras y los conflictos armados, y la ilusión de que se puede alcanzar una paz justa por la fuerza de las armas. Igualmente letal es la creencia de que toda la creación, incluso las personas, pueden ser explotadas a capricho con fines lucrativos. Esta es la consecuencia de muchas y variadas barreras que dividen a las personas, incluso en las comunidades cristianas, y limitan las posibilidades de unos en comparación con las que disfrutan otros. Desigualdades entre hombres y mujeres, racismo, división de castas, discriminación de las personas con discapacidad, violación de los derechos de las minorías de todo tipo, falta de voluntad para acoger a los migrantes, incluso la relación con la tierra, nuestra hermana y madre, presenta los signos de una fractura que pone en peligro la vida de innumerables comunidades, sobre todo en las regiones más empobrecidas, cuando no de pueblos enteros y tal vez de toda la humanidad. El cierre más radical y dramático es el que se refiere a la propia vida humana, que conduce al descarte de los niños desde el seno materno y de los ancianos. Tantos males que asolan nuestro mundo se manifiestan también en la Iglesia. Las crisis de los abusos en sus diversas y trágicas manifestaciones ha traído un sufrimiento indecible y a menudo duradero a las víctimas y supervivientes y a sus comunidades. La Iglesia debe escuchar con particular atención y sensibilidad la voz de las víctimas y de los sobrevivientes de abusos sexuales, espirituales, institucionales, de poder o de conciencia de parte de los miembros del clero o de personas con cargos eclesiales. La auténtica escucha
Es un elemento fundamental en el camino hacia la sanación, el arrepentimiento, la justicia y la reconciliación. En una época que experimenta una crisis global de confianza y que incita a las personas a vivir en la desconfianza y la sospecha, la Iglesia debe reconocer sus propios defectos, pedir perdón humildemente, hacerse cargo de las víctimas, dotarse de herramientas de prevención y esforzarse por reconstruir la confianza mutua en el Señor. La escucha de los que sufren la exclusión y la marginación refuerza la conciencia de la Iglesia de que es parte de su misión hacerse cargo del peso de estas relaciones heridas para que el Señor, el viviente, pueda sanarlas. Solo así puede ser en Cristo como un sacramento, un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Al mismo tiempo, la apertura al mundo nos permite descubrir que en cada rincón del planeta, en cada cultura y en cada grupo humano, el Espíritu ha sembrado las semillas del Evangelio. Estas fructifican en la capacidad de vivir relaciones sanas, de cultivar la confianza mutua y el perdón, de superar el miedo a la diversidad y de dar vida a las comunidades acogedoras, de promover una economía que cuide de las personas y del planeta, de reconciliarse después de un conflicto. La historia nos deja un legado de conflictos motivados también en nombre de la afiliación religiosa, que socavan la credibilidad de las propias religiones. Una fuente de sufrimiento es el escándalo de la división entre comuniones cristianas, la enemistad entre hermanos y hermanas que han recibido el mismo bautismo. La renovada experiencia de impulso ecuménico que acompaña el camino sinodal es uno de los signos de la conversión relacional que abre la esperanza. Carismas, vocaciones y ministerios para la misión. Los cristianos, personalmente o en forma asociada, están llamados a hacer fructificar los dones que el Espíritu concede con vistas al testimonio y al anuncio del Evangelio. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. En la comunidad cristiana, todos los bautizados están enriquecidos con dones para compartir cada uno según su vocación y condición de vida. Las diferentes vocaciones eclesiales son de hecho expresiones múltiples y articuladas de la única llamada bautismal a la santidad y a la misión. La variedad de carismas, que tiene su origen en la libertad del Espíritu Santo, tiene como finalidad la unidad del cuerpo eclesial de Cristo y la misión en diversos lugares y culturas. Estos dones no son propiedad exclusiva de quienes los reciben y ejercen, ni pueden ser motivo de reivindicación para sí mismos o para un grupo. Están llamados a contribuir tanto a la vida de la comunidad cristiana como al desarrollo de la sociedad en sus múltiples dimensiones, mediante una adecuada vocación pastoral. Cada bautizado responde a las exigencias de la misión en los contextos en los que vive y trabaja desde sus propias inclinaciones y capacidades, manifestando así la libertad del Espíritu en la concepción de sus dones. Gracias a este testimonio en el Espíritu, el pueblo de Dios, escuchando la realidad en la que vive, puede descubrir nuevos ámbitos de compromiso y nuevas formas de realizar su misión. Los cristianos que en distintas capacidades, en la familia y en otros estados de vida, en el lugar de trabajo y en las profesiones, en el compromiso cívico o político, social o ecológico, en el desarrollo de una cultura inspirada en el Evangelio como en la evangelización de la cultura del ambiente digital, recorren los caminos del mundo y en sus ambientes de vida anuncian el Evangelio, están sostenidos por los dones del Espíritu. Piden a la Iglesia que no les deje solos, sino que se sientan enviados y apoyados. Piden alimentarse del pan de la palabra y de la Eucaristía, así como de los lazos fraternos de la comunidad. Piden que se reconozca su compromiso como lo es una acción de la Iglesia en favor del Evangelio y no una opción privada. Por último, piden a la comunidad acompañe a quienes por su testimonio se han sentido atraídos por el Evangelio. En una iglesia sinodal y misionera,
Bajo la guía de sus pastores, las comunidades podrán enviar y sostener a quienes han sido enviados. Por tanto, se concebirán a sí mismas principalmente al servicio de la misión que los fieles llevan a cabo en la sociedad, en la vida familiar y laboral, sin centrarse exclusivamente en las actividades que tienen lugar en su interior y en sus necesidades organizativas. En virtud del bautismo, los hombres y mujeres gozan de igual dignidad en el pueblo de Dios. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para obtener un reconocimiento más pleno de sus carismas, de su vocación y de su lugar en diversos ámbitos de la vida de la Iglesia, en detrimento del servicio a la misión común. La Escritura atestigua la función destacada de muchas mujeres en la historia de la salvación. A una mujer, María Magdalena, se le confió el primer anuncio de la resurrección. El día del Pentecostés, en el cenáculo, estaba presente María, la Madre de Dios, junto a muchas mujeres que habían seguido al Señor. Es importante que los pasajes pertinentes de la Escritura encuentren espacio apropiado en los leccionarios litúrgicos. Algunas coyunturas cruciales en la historia de la Iglesia confirman la contribución esencial de las mujeres movidas por el Espíritu. Las mujeres constituyen la mayoría de los fieles y a menudo son los primeros testigos de la fe en las familias. Participan activamente en la vida de pequeñas comunidades cristianas y parroquias, dirigen escuelas, hospitales y centros de acogida, lideran iniciativas en favor de la reconciliación y la promoción de la dignidad humana y la justicia social. Las mujeres contribuyen a la investigación teológica y están presentes en puestos de responsabilidad en instituciones vinculadas a la Iglesia, la curia diocesana y la curia romana. Hay mujeres que ejercen funciones de autoridad o son líderes de comunidades. Esta asamblea hace un llamamiento a la plena aplicación de todas las oportunidades ya previstas en la legislación vigente en relación con la función de la mujer, en particular en los lugares donde aún no se han implementado. No hay nada que impida a las mujeres desempeñen funciones de liderazgo en la Iglesia. Lo que viene del Espíritu Santo no puede detenerse. También sigue abierta la cuestión del acceso de las mujeres al ministerio diaconal y es necesario proseguir con el discernimiento a este respecto. La Asamblea pide también que se preste más atención al lenguaje y a las imágenes utilizadas en la predicación, la enseñanza de la catequesis y la redacción de los documentos oficiales de la Iglesia, dando más espacio a la contribución de mujeres santas, teólogas y místicas. Dentro de la comunidad cristiana hay que prestar una atención especial a los niños. No solo tienen necesidad de ser acompañados en la aventura de crecer, sino que tienen mucho que aportar a la comunidad de los creyentes. Cuando los apóstoles discuten entre ellos quién es el más grande, Jesús pone en el centro a un niño, presentándolo como criterio para entrar en el reino. La Iglesia no puede ser sinodal sin la aportación de los niños, portadores de un potencial misionero que hay que valorizar. Su voz es necesaria para la comunidad. Debemos escucharla y comprometernos para que todos en la sociedad la escuchen, especialmente los que tienen responsabilidades políticas y educativas. Una sociedad que no sabe acoger y cuidar a los niños es una sociedad enferma. El sufrimiento que muchos de ellos padecen a causa de la guerra, la pobreza y el abandono, los abusos y el tráfico es un escándalo que requiere el valor de la denuncia y el compromiso de la solidaridad. Los jóvenes también tienen una contribución que aportar a la renovación sinodal de la Iglesia. Son particularmente sensibles a los valores de fraternidad y de compartir al tiempo que rechazan las actitudes paternalistas o autoritaristas. A veces, su actitud hacia la Iglesia aparece como una crítica, pero a menudo adopta la forma positiva de un compromiso personal en favor de una comunidad acogedora, comprometida en la lucha contra la injusticia social y en el cuidado de la casa común. La petición de caminar juntos en la vida cotidiana, planteada por los jóvenes en el sínodo a ellos dedicado en 2018, corresponde exactamente al horizonte de una iglesia sinodal. Por eso es esencial ofrecerles un acompañamiento atento y paciente. En particular, merece ser asumida la propuesta sugerida gracias a su contribución
de una experiencia de acompañamiento con vistas al discernimiento, que incluye la vida fraterna compartida con educadores adultos, un compromiso apostólico para vivir juntos el servicio de los más necesitados, la oferta de una espiritualidad enraizada en la oración y la vida sacramental. Al promover la corresponsabilidad en la misión de todos los bautizados, reconocemos las capacidades apostólicas de las personas con discapacidades que se sienten llamadas y enviadas como sujetos activos de evangelización. Queremos valorar la aportación que proviene de la inmensa riqueza de la humanidad que traen consigo. Reconocemos sus experiencias de sufrimiento, marginación, discriminación, a veces sufridas incluso dentro de la propia comunidad cristiana debido a actitudes paternalistas de lástima. Para favorecer su participación en la vida y misión de la Iglesia, se propone la creación de un observatorio eclesial de la discapacidad. Entre las vocaciones con las que la Iglesia se enriquece, destaca la de los esposos. El Concilio Vaticano II enseñó que tienen su modo y estado su carisma propio dentro del pueblo de Dios. El sacramento del matrimonio confiere una misión particular que concierne al mismo tiempo a la vida de la familia, a la edificación de la Iglesia y al compromiso en la sociedad. En particular, en los últimos años ha crecido la conciencia de que las familias son sujetos y no solo destinatarios de la pastoral familiar. Por eso necesitan encontrarse y trabajar en red, también con la ayuda de las instituciones eclesiales dedicadas a la educación de niños y jóvenes. Una vez más, la Asamblea expresa su propia cercanía y apoyo a todos aquellos que viven una condición de soledad como elección de fidelidad a la tradición y al magisterio de la Iglesia en materia matrimonial y de ética sexual en la que reconocen una fuente de vida. A lo largo de los siglos, los dones espirituales han dado origen también a diversas expresiones de vida consagrada. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha reconocido la vocación del Espíritu a la vida de aquellos hombres y mujeres que han elegido seguir a Cristo por el camino de los consejos evangélicos, consagrándose al servicio de Dios tanto en la contemplación como en las múltiples formas de servicio. La vida consagrada está llamada a interpelar a la Iglesia y a la sociedad con su voz profética. En su experiencia secular, las familias religiosas han madurado prácticas de vida sinodal y discernimiento en común, aprendiendo a armonizar los dones individuales y la misión común. Las órdenes y congregaciones, las sociedades de vida apostólica, los institutos seculares, así como las asociaciones, movimientos y nuevas comunidades tienen una contribución especial que hacer al crecimiento de la sinodalidad en la Iglesia. Hoy, muchas comunidades de vida consagrada son un laboratorio de interculturalidad que constituye una profecía para la Iglesia y el mundo. Al mismo tiempo, la sinodalidad invita y a veces desafía a los pastores de las iglesias locales, así como a los responsables de la vida consagrada y las agregaciones eclesiales, para fortalecer las relaciones de modo que se dé vida e intercambio de dones al servicio de la misión común. La misión implica a todos los bautizados. La primera tarea de laicos, hombres y mujeres, es impregnar y transformar las realidades temporales con el espíritu del Evangelio. El proceso sinodal, sostenido con el estímulo del Papa Francisco, ha exhortado a las iglesias locales a responder con creatividad y valentía a las necesidades de la misión, discerniendo de entre los carismas algunos que conviene que tomen una forma ministerial, dotándose de criterios, instrumentos y procedimientos adecuados. No todos los carismas deben configurarse como ministerios, ni todos los bautizados deben ser ministros, ni todos los ministerios deben ser instituidos. Para que un carisma se configure como ministerio, es necesario que la comunidad identifique una verdadera necesidad pastoral, acompañada de un discernimiento realizado por el pastor junto con la comunidad sobre la conveniencia de crear un nuevo ministerio. Como fruto de este proceso, la autoridad competente toma la decisión. En una iglesia sinodal misionera,
se pide la promoción de más formas de ministerios laicales, es decir, ministerios que no requieran el sacramento del orden, no solo en el ámbito litúrgico. Pueden ser instituidos o no instituidos. También se debe reflexionar sobre cómo confiar los ministerios laicales en una época en la que las personas se desplazan de un lugar a otro cada vez con mayor facilidad, precisando los tiempos y los espacios para su ejercicio. Entre los muchos servicios eclesiales, la Asamblea reconoció la contribución a la comprensión de la fe y el discernimiento que ofrece la teología en la variedad de sus expresiones. Los teólogos y teólogas ayudan al pueblo de Dios a desarrollar una comprensión de la realidad iluminada por la revelación y a elaborar respuestas adecuadas y un lenguaje apropiado para la misión. En la Iglesia sinodal y misionera, el carisma de la teología está llamado a desempeñar un servicio específico, junto con la experiencia de fe y la contemplación de la verdad del pueblo fiel, y con la predicación de los pastores. La teología contribuye a la penetración cada vez más profunda del Evangelio. Además, como en el caso de todas las vocaciones cristianas, el ministerio de los teólogos, al mismo tiempo que personal, es también comunitario y colegial, sobre todo cuando se ejerce en forma de enseñanza a la que se confía una misión canónica e instituciones académicas eclesiásticas. La sinodalidad eclesial compromete también a los teólogos a hacer teología en forma sinodal, promoviendo entre ellos la capacidad de escuchar, dialogar, discernir e integrar la multiplicidad y la variedad de las instancias y de los aportes. En esta línea es urgente fomentar a través de formas institucionales adecuadas el diálogo entre los pastores y los que se dedican a la investigación teológica. La Asamblea invita a las instituciones teológicas a continuar la investigación dirigida a clarificar y profundizar el significado de la sinodalidad y a la formación que la acompaña en las iglesias locales. El ministerio ordenado al servicio de la armonía. Como todos los ministerios en la Iglesia, el episcopado, el presbiterado y el diaconado están al servicio del anuncio del Evangelio y de la edificación de la comunidad eclesial. El Concilio Vaticano II ha recordado que el ministerio ordenado de institución divina está ejercido en diversos órdenes que ya desde antiguo recibían los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. En este contexto, el Concilio Vaticano II afirmó la sacramentalidad del episcopado, recuperó la realidad comunitaria del presbiterado y abrió el camino para la restauración del ejercicio permanente del diaconado en la Iglesia latina. El ministerio del obispo. Componer los dones del Espíritu en la unidad. La tarea del obispo es presidir una iglesia local, como un principio visible de unidad en su interior y vínculo de comunión con todas las iglesias. La afirmación del concilio, según la cual, por la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacramento del orden, permite comprender la identidad del obispo en el entramado de las relaciones sacramentales con Cristo y con la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, a la que está llamada a servir en nombre de Cristo buen pastor. Al que es ordenado obispo, no se le confían prerrogativas y tareas que deba realizar solo. Al contrario, recibe la gracia y la tarea de reconocer, discernir y componer en la unidad los dones que el Espíritu derrama sobre las personas y las comunidades, actuando al interior del vínculo sacramental con los presbíteros y los diáconos, corresponsables con él del servicio ministerial en la iglesia local. De este modo, realiza lo que es más propio y específico de su misión en el contexto de la preocupación por la comunión de las iglesias. La misión del obispo es un servicio en, con y para la comunidad, realizando a través de la proclamación de la palabra, la presidencia de la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos. Por ello, la Asamblea Sinodal desea que el pueblo de Dios tenga más voz en la elección de los obispos. Recomienda también que la ordenación del obispo tenga lugar en la diócesis a la que está destinado como pastor y no en la diócesis de origen,
como sucede a menudo, y que los principales consagrantes sean elegidos entre los obispos de la provincia eclesiástica, incluido, en la medida de lo posible, el metropolitano. Así aparecerá mejor que quien llega a ser obispo contrae un vínculo con la iglesia a la que está destinado, asumiendo públicamente ante ella los compromisos de su ministerio. Es igualmente importante que, sobre todo durante las visitas pastorales, pueda pasar tiempo con los fieles, para escucharlos con vistas a su discernimiento. Esto les ayudará a experimentar la iglesia como familia de Dios. La relación constitutiva del obispo con la iglesia local no aparece hoy con suficiente claridad en el caso de los obispos titulares, por ejemplo, los representantes pontificios o los que sirven en la curia romana. Será oportuno seguir reflexionando sobre esta cuestión. Los obispos también necesitan ser acompañados y apoyados en su ministerio. El metropolitano puede desempeñar un papel en la promoción de la fraternidad entre obispos de las diócesis vecinas. A lo largo del camino sinodal surgió la necesidad de ofrecer a los obispos caminos de formación permanente, también en los contextos locales. Se recordó la necesidad de clarificar el rol de los obispos auxiliares y de ampliar las tareas que el obispo puede delegar. También debe valorizarse la experiencia de los obispos eméritos en un nuevo modo de estar al servicio del pueblo de Dios. Es importante ayudar a los fieles a no cultivar expectativas excesivas e irreales respecto al obispo, recordando que también él es un hermano frágil, expuesto a la tentación, necesitado de ayuda como todos. Una visión idealizada del obispo no facilita su delicado ministerio, que en cambio se sostiene por la participación de todo el pueblo de Dios en la misión de una iglesia verdaderamente sinodal. Con el obispo, presbíteros y diáconos. En una iglesia sinodal, los presbíteros están llamados a vivir su servicio en una actitud de cercanía a las personas, de acogida y escucha de todos, abriéndose a un estilo auténticamente sinodal. Los presbíteros forman, con su obispo, un único presbiterio y colaboran con él en el discernimiento de los carismas y en el acompañamiento y guía de la iglesia local, con particular atención al servicio de la unidad. Están llamados a vivir la fraternidad presbiterial y a caminar juntos en el servicio pastoral. También forman parte del presbiterio los presbíteros miembros de instituciones de vida consagrada y de sociedades de vida apostólica, que lo enriquecen con la peculiaridad de su carisma. Ellos, así como los presbíteros que proceden de las iglesias orientales, célibes o casados, y los presbíteros fidei donum, y aquellos que provienen de otras naciones, ayudan al clero local a abrirse a los horizontes de toda la iglesia, mientras que los presbíteros diocesanos ayudan a los otros hermanos a insertarse en la historia de una diócesis concreta, con sus tradiciones y riquezas espirituales. De este modo, también en el presbiterio se realiza un verdadero intercambio de dones con vistas a la misión. Los presbíteros también tienen necesidad de ser acompañados y apoyados, especialmente en las primeras etapas de su ministerio y en los momentos de debilidad y fragilidad. Servidores de los ministerios de Dios y de la Iglesia, los diáconos son ordenados no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Lo ejercen en el servicio de la caridad, en el anuncio y en la liturgia, mostrando en cada contexto social y eclesial en el que están presentes la relación entre el Evangelio anunciado y la vida vivida en el amor, y promoviendo en toda la Iglesia una conciencia y un estilo de servicio hacia todos, especialmente hacia los más pobres. Las funciones de los diáconos son múltiples, como muestran la tradición, la oración, la liturgia y la práctica pastoral. Deben especificarse en respuesta a las necesidades de cada iglesia local, en particular para despertar y sostener la atención de todos hacia los más pobres en el marco de una iglesia sinodal, misionera y misericordiosa. El ministerio diaconal sigue siendo desconocido para muchos cristianos, también porque, aunque fue restaurado por el Vaticano II en la Iglesia Latina como el grado propio y permanente,
todavía no ha sido aceptado en todas las áreas geográficas. La enseñanza del concilio deberá ser profundizada ulteriormente, también sobre la base de una revisión de las numerosas experiencias en curso, pero ya ofrece sólidas motivaciones a las iglesias locales para que no tarden en promover de manera más generosa el diaconado permanente, reconociendo en este ministerio un factor preciso para la maduración de la iglesia, sierva en el seguimiento del Señor Jesús, que se hizo servidor de todos. Esta profundización puede ayudar también a comprender mejor el significado de la ordenación diaconal de quienes llegarán a ser presbíteros. Colaboración entre ministros ordenados dentro de la Iglesia sinodal. Varias veces, durante el proceso sinodal, se expresó gratitud a los obispos, presbíteros y diáconos por la alegría, el compromiso y la dedicación con que desempeñan su servicio. También se escucharon las dificultades que los pastores encuentran en su ministerio, principalmente relacionadas con la sensación de aislamiento, soledad, así como el sentirse abrumados por las exigencias de atender todas las necesidades. La experiencia del sínodo puede ayudar a los obispos, presbíteros y diáconos a redescubrir la corresponsabilidad en el ejercicio de su ministerio, que requiere también la colaboración con otros miembros del pueblo de Dios. Una distribución más articulada de tareas y responsabilidades, un discernimiento más valiente de lo que pertenece propiamente al ministerio ordenado y de lo que pueden y deben delegarse en otros, favorecerá su ejercicio de una manera espiritual más sana y pastoralmente más dinámica en cada uno de sus órdenes. Esta perspectiva no dejará de repercutir en uno de los procesos de toma de decisiones caracterizados por un estilo más claramente sinodal. También ayudará a superar el clericalismo, entendido como el uso del poder en beneficio propio, y la distorsión de la autoridad de la Iglesia que está al servicio del pueblo de Dios. Este se expresa especialmente en abusos sexuales, económicos, de conciencia y de poder por parte de los ministros de la Iglesia. El clericalismo fomentado tanto por los mismos sacerdotes como por los laicos genera un cisma en el cuerpo eclesial que fomenta y ayuda a perpetuar muchos de los males que hoy denunciamos. Juntos por la misión. En respuesta a las necesidades de la comunidad y de la misión, a lo largo de su historia la Iglesia ha dado origen a ciertos ministerios distintos de los ordenados. Estos ministerios son de forma que toman los carismas cuando son reconocidos públicamente por la comunidad y por los responsables de guiarla, y se ponen de manera estable al servicio de la misión. Algunos orientan más específicamente al servicio de la comunidad cristiana. De particular relevancia son los ministerios instituidos, que son conferidos por el obispo una vez en la vida, con un rito específico, tras un discernimiento apropiado y una formación adecuada de los candidatos. No se trata de un simple mandato o asignación de tareas. La atribución del ministerio es un sacramental que configura a la persona y define su modo de participar en la vida y misión de la Iglesia. En la Iglesia latina son el ministerio del lector y del acólito y el del catequista. Los términos y modalidades de su ejercicio deben ser definidos por un mandato de la autoridad legítima. Corresponde a las conferencias episcopales establecer las condiciones personales que deben cumplir los candidatos y elaborar los itinerarios de formación para acceder a estos ministerios. A estos los acompañan ministerios no instituidos ritualmente, pero ejercidos con estabilidad por mandato de la autoridad competente, como por ejemplo el ministerio de coordinar una pequeña comunidad eclesial, dirigir la oración comunitaria, organizar acciones caritativas, etc., que admiten una gran variedad según las características de la comunidad local. Un ejemplo de ello son los catequistas que siempre en muchas regiones de África han estado a cargo de comunidades carentes de presbíteros. Aunque no exista un rito prescrito, es aconsejable hacer pública la encomienda mediante un mandato ante la comunidad para favorecer su reconocimiento efectivo. También existen ministerios extraordinarios, como el Ministerio Extraordinario de la Comunión,
la presidencia de las celebraciones dominicales en la espera del presbítero, la administración de ciertos sacramentos y otros. El ordenamiento canónico latino y el oriental ya prevé que en algunos casos los fieles laicos, hombres y mujeres, pueden ser también ministros extraordinarios del bautismo. En el ordenamiento canónico latino, el obispo, con autorización de la Santa Sede, puede delegar la asistencia en los matrimonios a fieles laicos, hombres o mujeres. Sobre todo a la base de las necesidades de los contextos locales, se debe considerar la posibilidad de ampliar y estabilizar estas oportunidades de ejercicio ministerial por parte de los fieles laicos. Por último, están los servicios espontáneos que no necesitan más condiciones ni reconocimiento explícito. Muestran que todos los fieles de diversas maneras participan en la misión a través de sus dones y carismas. A los fieles laicos, hombres y mujeres, se debe ofrecer más oportunidades de participación, explorando también otras formas de servicio y ministerio en respuesta a las necesidades pastorales de nuestro tiempo, en un espíritu de colaboración y corresponsabilidad diferenciada. Del proceso sinodal surgen en particular algunas necesidades concretas a las que se debe responder de manera adecuada a los diferentes contextos. Primero, una participación más amplia de laicos y laicas en procesos de discernimiento eclesial y en todas las fases de los procesos decisionales, elaboración y toma de decisiones. Segundo, un acceso más amplio de laicos y laicas a los puestos de responsabilidad en la diócesis y en las instituciones eclesiásticas, incluidos los seminarios, institutos y las facultades de teología, en consonancia con las disposiciones vigentes. Tercero, un mayor reconocimiento y apoyo a la vida y a los carismas de los consagrados y consagradas y a su empleo en puestos de responsabilidad eclesial. Cuarto, el aumento del número de laicos y laicas cualificados que se desempeñan como jueces de los procesos canónicos. Quinto, el reconocimiento efectivo de la dignidad y el respeto de los derechos de quienes trabajan como empleados de la Iglesia y de sus instituciones. El proceso sinodal ha renovado la conciencia de que la escucha es un componente esencial de todos los aspectos de la vida de la Iglesia. La administración de los sacramentos, especialmente el de la reconciliación, la catequesis, la formación y el acompañamiento pastoral. En este marco, la Asamblea dedicó atención a la propuesta de crear un ministerio de escucha y acompañamiento, mostrando diversas orientaciones. Algunos se han mostrado a favor porque dicho ministerio sería una forma profética de subrayar la importancia de la escucha y el acompañamiento en la comunidad. Otros afirmaron que la escucha y el acompañamiento son tarea de todos los bautizados, sin necesidad de que sea un ministerio específico. Otros subrayaron la necesidad de profundizar, por ejemplo, la relación entre este posible ministerio y el acompañamiento espiritual, el counseling pastoral y la celebración del sacramento de la reconciliación. También surgió la sugerencia de que el posible ministerio de escucha y acompañamiento debería dirigirse especialmente a acoger a quienes están al margen de la comunidad eclesial, a los que vuelven después de haberse alejado, a los que buscan la verdad y desean que se les ayude a encontrarse con el Señor. Por tanto, sigue siendo necesario seguir el discernimiento a este respecto. Los contextos locales donde esta necesidad es más sentida podrá promover su experimentación y desarrollar posibles modelos sobre lo que se debe discernir.